Hola amigos, les saluda Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy 24 de octubre es el natalicio del general Rafael Urdaneta y quiero aprovechar la ocasión para someter a consideración su figura histórica, porque a mi juicio Rafael Urdaneta fue un dictador y un juez corrupto. Te voy a explicar por qué. El culto a Bolívar no es monoteísta. El Libertador es el dios supremo en el panteón, pero por debajo de él hay deidades menores en la religión civil venezolana. Los zulianos siempre hemos estado un poco acomplejados en el culto bolivariano, en parte porque nuestra región fue un bastión realista hasta el último momento de la Guerra de Independencia y no fue escenario de acontecimientos importantes en la vida de Bolívar. En vista de este complejo, pues los zulianos hemos promovido a Rafael Urdaneta como una de las figuras subalternas en la religión bolivariana, con versos como los de esta famosa gaita compuesta por Octavio Urdaneta, aquella que dice: si me dicen cañadero, me esponjo cual pavo real, de frente al lago de Ojeda, donde nació un general, Urdaneta el carmelero, el brillante nacional. Bueno, resulta ser que aquellos que con más furor enaltecen la figura de Urdaneta como símbolo regional zuliano se rasgan las vestiduras en defensa de la descentralización. A los zulianos nos molesta que desde Caracas se nos impongan decisiones políticas procedentes del Poder Ejecutivo y para hacer frente a esto y evocar orgullo regionalista se invoca a Urdaneta como símbolo regional. Pues bien, como suele ocurrir en los mitos nacionalistas, esto tiene poca correspondencia con la realidad. Urdaneta aplastó a muchos movimientos federalistas y su conducta es reprochable en muchos aspectos. Una vez que los realistas fueron definitivamente vencidos en la Guerra de Independencia, los actuales países de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá se conformaron en una nación unida, la Gran Colombia. El proyecto fue fallido desde un inicio porque cada país tenía conformada ya su propia identidad y las vías de comunicación eran muy precarias y no había ni carreteras ni caminos. Hubo declaraciones secesionistas en Venezuela y en Quito, que luego sería llamado Ecuador, y ante esta crisis, Bolívar, quien en 1828 se había autoproclamado dictador de la Gran Colombia, el Libertador decidió renunciar y marchar al exilio y como todos sabemos, en ese camino murió en Santa Marta. El poder fue asumido en Bogotá por Joaquín Mosquera tras ser legítimamente designado por el Congreso. Rafael Urdaneta, quien comandaba un batallón en Bogotá, dio un golpe de estado contra Mosquera en 1830 y Mosquera tuvo que huir. Urdaneta se autoproclamó dictador. Su objetivo era tratar de convencer a Bolívar para que regresara al poder. Bolívar, que por supuesto aún estaba vivo, desistió y en vista de eso Urdaneta renunció a la jefatura de Estado. Años después, Urdaneta sirvió como diplomático de la ya separada Venezuela. Vemos entonces que Urdaneta fue un golpista en contra de un gobierno legítimamente constituido, del mismo calibre que gorilas militaristas como Pinochet o como el propio Chávez. Ciertamente no dio el golpe con la expectativa de ser el mismo dictador. Su objetivo era entregarle el mando a Bolívar. Pero, ¿acaso eso exonera su gorilismo? Yo diría que no. Más aún, la ideología que condujo a Urdaneta a dar el golpe de Estado es precisamente contraria a la que celebran los promotores de la descentralización en el Zulia. Por ejemplo, en 1828 se convocó la Convención de Ocaña con el propósito de redactar una nueva constitución para la Gran Colombia. En aquella convención surgieron dos facciones: los santanderistas, que eran los seguidores de Santander. Ellos eran defensores del civilismo y el federalismo, quienes promovían una reforma constitucional liberal con un poder ejecutivo y central limitado. Y el otro bando eran los bolivarianos, obvios seguidores de Bolívar, defensores del militarismo y el centralismo, quienes promovían la constitución que Bolívar había redactado para el Alto Perú, o como vino a llamarse ese país después, para Bolivia. Y esta constitución tenía un poder central y ejecutivo muy fuerte e incluso tenía presidencia vitalicia.
En vista de que no hubo consenso en aquella convención, los bolivarianos se retiraron y Bolívar, a lo bravo, disolvió la vicepresidencia que ocupaba Santander y asumió poderes dictatoriales. Urdaneta siempre formó parte de ese grupo militarista y centralista. Cuando Urdaneta dio el golpe contra Mosquera, él esperaba que Bolívar volviera al poder para aplastar el federalismo e imponer desde Bogotá un gobierno central fuerte que despojara de poder a las regiones. Urdaneta, no nos engañemos, no fue ningún paladín de la descentralización y resulta insólito que quienes hoy más reclaman al gobierno central de Caracas por sus abusos centralistas sean los que con mayor tesón enaltezcan a la figura de Urdaneta. Hay además otro aspecto muy sombrío en la carrera de Urdaneta. Después de que Bolívar diera el autogolpe y asumiera poderes dictatoriales en 1828, hubo una conspiración para asesinarlo, la cual fracasó. Varios personajes fueron acusados de participar en esta conspiración, entre ellos Francisco de Paula Santander. Pero hay que dejar una cosa muy clara. Nunca, repito, nunca hubo pruebas que confirmaran la culpabilidad de Santander y no se le ofreció un juicio justo. Con todo, se le condenó a muerte. Y el encargado de dictar aquella sentencia fue Rafael Urdaneta, previsiblemente como un acto de lealtad frente a Bolívar. Así pues, además de haber sido golpista en contra de un gobierno legítimamente constituido y un centralista que desconfiaba del poder ejercido en las regiones, Urdaneta fue también un juez corrupto. Francamente, no veo mucho que se pueda elogiar en este personaje. Seguramente los cañaderos, como decía aquella gaita, tienen muchos motivos para esponjarse cuales pavos reales. Pero desafortunadamente me temo que ser oriundos de la región que vio nacer a Rafael Urdaneta no debería ser uno de ellos.